El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Capítulo 8. No pude dormir en toda la noche. Una sirena antiniebla no dejó de gemir en el estrecho, y yo me debatí como un enfermo entre la realidad grotesca y pesadillas desquiciadas y pavorosas. Hacia el amanecer, oí que un taxi subía el camino a la casa de Gatsby, e inmediatamente salté de la cama y empecé a vestirme. Sentía que tenía algo que decirle, que debía avisarle de algo y que por la mañana ya sería demasiado tarde. Cuando cruzaba el césped, vi que la puerta principal estaba abierta todavía y que Gatsby se apoyaba en la mesa del vestíbulo, vencido por el abatimiento o por el sueño. «No ha pasado nada», dijo, sin fuerzas. Esperé, y a eso de las 4, Daisy se asomó a la ventana un minuto y luego apagó la luz. La casa no me había parecido nunca tan enorme como aquella madrugada, cuando nos lanzamos a la casa de cigarrillos por las habitaciones inmensas. Descorrimos cortinas, que eran como carpas, y buscamos a tientas interruptores de la luz por innumerables metros de paredes en tinieblas. Me caí una vez escandalosamente sobre el teclado de un piano fantasma. El polvo lo cubría todo de un modo inexplicable, y las habitaciones olían a cerrado, como si no las ventilaran desde hacía muchos días. Encontré el estuche del tabaco en una mesa en la que nunca había estado, con solo 2 cigarrillos amarillentos y secos. Abrimos las cristaleras del salón y nos sentamos a fumar en la oscuridad. «Deberías irte», le dije. «Localizarán el coche, de seguro». «Irme precisamente ahora, compañero. A Atlantic City, una semana, o incluso a Montreal». No quería ni pensarlo. No podía separarse de Daisy antes de saber lo que ella iba a hacer. Se aferraba a una última esperanza, y yo no me sentía capaz de zarandearlo hasta liberarlo. Esa madrugada me contó la extraña historia de su juventud con Don Cory. Me la contó porque Jay Gatsby se había roto como un cristal contra la malicia implacable de Tom, y el espectacular montaje y su secreto, que tanto habían durado, llegaba a su fin. Creo que en aquel momento hubiera admitido cualquier cosa, sin reservas, pero quería hablar de Daisy. Era la primera chica bien que había conocido. En algún trabajo que no me precisó había tenido contacto con gente parecida, pero siempre con una alambrada invisible por medio. Daisy le pareció arrebatadoramente deseable. Fue a su casa, al principio con otros oficiales de Camp Taylor, luego solo. Estaba asombrado, nunca había pisado una casa tan maravillosa. Pero lo que le daba a la casa un aire de intensidad que hacía difícil respirar era que Daisy vivía ahí. Y a ella la casa le parecía tan normal como a Gatsby y su tienda en el campamento. Honda y misteriosa, prometía dormitorios más hermosos y frescos en el piso de arriba que otros dormitorios, actividades radiantes y alegres a lo largo de sus pasillos, romances que no olían a cerrado y lavanda, sino nuevos, fragantes y palpitantes, como los espléndidos coches último modelo, como los bailes en los que las flores apenas habían empezado a marchitarse, y aumentaba su fervor el que muchos hombres ya hubieran querido a Daisy. Esto la hacía más valiosa a sus ojos. Sentía la presencia de aquellos extraños en cada rincón de la casa, impregnando el aire con las sombras y los ecos de emociones que aún vivían, pero sabía que estaba en casa de Daisy por un colosal azar. Por glorioso que pudiera ser su futuro como Jay Gatsby, por el momento solo era un joven sin dinero y sin pasado. Y de la noche a la mañana, la capa que lo volvía invisible, su uniforme de oficial, podía caérsele de los hombros. Así que aprovechó el tiempo al máximo. Tomó todo lo que tuvo a su alcance, ferozmente y sin escrúpulos. Y tomó a Daisy una noche tranquila de octubre. La tomó porque no tenía derecho a cogerla de la mano. Podía haberse despreciado a sí mismo, porque es innegable que la consiguió con engaños. No digo que recurriera a sus millones fantasmagóricos, pero, con premeditación, le dio a Daisy una sensación de seguridad. Le hizo creer que era una persona de su misma clase social, que estaba plenamente capacitado para hacerse cargo de ella. La verdad es que no eran esas sus posibilidades. No contaba con el respaldo de una familia acomodada, y estaba sujeto al arbitrio impersonal de un gobierno que podía mandarlo a cualquier lugar del mundo. Pero no se despreció a sí mismo, y las cosas no salieron como él había imaginado. Probablemente su intención era coger lo que pudiera e irse,
pero pronto se dio cuenta de que se había consagrado a la busca del Santo Grial. Sabía que Daisy era extraordinaria, pero no era consciente de hasta qué punto puede ser extraordinaria una niña bien. Daisy se desvaneció en su casa riquísima, en su vida de riquezas y plenitud, y a Gatsby no le dejó nada. Él se sentía casado con ella, eso era todo. Cuando volvieron a verse, 2 días después, era Gatsby el que estaba exhausto y, en cierto modo, el traicionado. El lujo recién comprado de las estrellas iluminaba el porche. El sofá, de mimbre, se estremeció y crujió a la última moda cuando ella miró a Gatsby y él la besó en la boca, preciosa y rara. Daisy había cogido un resfriado y tenía la voz más ronca, más seductora que nunca. Y Gatsby era abrumadoramente consciente de la juventud y el misterio que la riqueza encierra y preserva, de la lozanía que da un buen vestuario, y de Daisy, resplandeciente como la plata, orgullosa y a salvo, por encima de las agrias luchas de los pobres. No sé describirte cómo me sorprendió descubrir que me había enamorado de ella, compañero. Incluso, por un tiempo, tuve la esperanza de que me dejara, pero no lo hizo, porque también ella se había enamorado de mí. Creía que yo sabía muchas cosas porque sabía cosas distintas de las que sabía ella. Bueno, ahí estaba yo, muy lejos de mis ambiciones, cada vez más enamorado, y de pronto todo eso dejó de importarme. ¿Para qué hacer grandes cosas si podía divertirme más contándole lo que iba a hacer? La tarde antes de partir hacia Europa, tuvo a Daisy entre sus brazos mucho tiempo, en silencio. Era un día frío de otoño, había fuego en la chimenea y ella tenía las mejillas encendidas. De vez en cuando se movía, y él cambiaba ligeramente el brazo de postura, y en cierto momento le besó el pelo oscuro y resplandeciente. La tarde les había concedido un instante de tranquilidad, como para dejarles un recuerdo muy hondo antes de la larga separación que prometía el día siguiente. Nunca se habían sentido tan cerca en su mes de amor. Nunca se habían entendido tan profundamente como cuando ella, en silencio, rozaba con los labios la hombrera del uniforme, o cuando él le tocaba con cuidado la punta de los dedos, como si estuviera dormida. Su comportamiento en la guerra fue extraordinario. Era capitán antes de salir hacia el frente y, después de las batallas de Argonne, lo ascendieron a mayor y asumió el mando de la sección de ametralladoras de su división. Después del armisticio, trató desesperadamente de volver a casa, pero algún malentendido o alguna complicación acabó llevándolo a Oxford. Estaba preocupado. Las cartas de Daisy tenían un fondo de desesperación y ansiedad. No entendía por qué no volvía. Le afectaba la presión del mundo exterior y quería verlo y sentir su presencia y la seguridad de que, a pesar de todo, estaba haciendo lo adecuado. Pues Daisy era joven y su mundo artificial olía a orquídeas, a agradable y alegre esnovismo, a orquestas que marcaban los ritmos del año, fundiendo en nuevas melodías la tristeza y la fascinación de la vida. Toda la noche, los saxofones aullaban su comentario sin esperanza a Bale Street Blues, mientras 100 pares de dorados y plateados zapatos de baile se arrastraban sobre polvo luminoso. Nota del traductor sobre Bale Street Blues. Canción de W.C. Handy de 1919, incluida en el musical Gaieties of 1919. Seguimos. A la hora gris del té, había siempre habitaciones que seguían palpitando con aquella fiebre dulce y suave, inagotable, mientras caras jóvenes flotaban por todas partes como pétalos de rosa que los tristes instrumentos de metal soplaran sobre la pista. En este universo crepuscular, volvió Daisy a moverse cuando empezó la temporada. De pronto se vio de nuevo con 6 citas al día, con 6 hombres distintos, y cayéndose de sueño al amanecer, con las cuentas y gasas del vestido de noche hechas una maraña en el suelo, entre las orquídeas moribundas. Algo en su interior nunca dejaba de exigirle una decisión. Quería que su vida tomara forma ya, inmediatamente, y la decisión había de ser impuesta por alguna fuerza. Amor, dinero o indiscutible sentido práctico al alcance de su mano. Esa fuerza se corporizó en plena primavera con la llegada de Tom Buchanan. Su persona y su posición social tenían un volumen saludable, y Daisy se sintió halagada. Hubo sin duda algo de resistencia y algo de alivio. La carta le llegó a Gatsby cuando todavía estaba en Oxford. Ya había amanecido en Long Island,
y fuimos abriendo las otras ventanas del piso de abajo, llenando la casa de una luz que viraba del gris al dorado. La sombra de un árbol cayó bruscamente sobre el rocío y pájaros fantasma empezaron a cantar entre las hojas azules. Había en el aire un movimiento agradable y suave, apenas una brisa, que prometía un día fresco, precioso. No creo que lo haya querido nunca. Gatsby le dio la espalda a la ventana y me miró, desafiante. Acuérdate, compañero, de lo nerviosa que estaba ayer por la tarde. Él le dijo todas esas cosas para asustarla, para presentarme como si yo fuera un vulgar estafador. Y el resultado fue que al final ella apenas sabía lo que decía. Se sentó, abatido. Sí, puede que lo quisiera un momento, cuando acababan de casarse. E incluso entonces me quería a mí más, ¿entiendes? Y concluyó con una observación extraña. En cualquier caso, eso es algo personal. ¿Qué reacción cabía ante aquellas palabras? Sino sospechar que la noción que Gatsby tenía del asunto superaba en intensidad cualquier medida. Volvió de Francia cuando Tom y Daisy aún estaban de viaje de novios, y gastó lo que le quedaba de su paga de soldado en una visita desgraciada e inevitable a Louisville. Se quedó ahí una semana, recorriendo las calles donde sus pasos habían resonado juntos aquella noche de noviembre y volviendo a los lugares apartados a los que iban en el coche blanco. Y, así como la casa de Daisy le había parecido siempre más misteriosa y alegre que las otras casas, una belleza melancólica seguía impregnando su idea de la ciudad, aunque Daisy ya no estuviera. Se fue con la sensación de que si hubiera buscado más a fondo, la habría encontrado, de que se la había dejado atrás. En el tren más barato que encontró, se le había acabado el dinero, hacía mucho calor. Salió a la plataforma abierta, ocupó un asiento abatible y la estación empezó a moverse lentamente y vio cómo se alejaba la espalda de edificios que no conocía. Entonces, aparecieron los campos en primavera, donde un tranvía amarillo resistió la velocidad del tren unos segundos, llevando gente que quizás había visto alguna vez en una calle cualquiera la cara de Daisy, pálida y mágica. La vía hacía una curva que se iba apartando del sol, que al ponerse parecía derramarse en una bendición sobre la ciudad en la que ella había respirado, y que se desvanecía poco a poco. Alargó la mano desesperadamente como para coger por lo menos un soplo de aire, para conservar un fragmento del lugar que Daisy había convertido en extraordinario para él. Pero todo pasaba ya demasiado deprisa por sus ojos empañados, y supo que había perdido aquella realidad, la mejor y la más viva, para siempre. Eran las 9 de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al porche. La noche había cambiado el clima de improviso, y el aire ya sabía a otoño. El jardinero, el último de los antiguos sirvientes de Gatsby, se acercó al pie de la escalinata. Voy a vaciar hoy la piscina, Mr. Gatsby. Las hojas han empezado a caer demasiado pronto, y luego siempre hay problemas con los desagües. No la vacíe hoy, contestó Gatsby. Se volvió hacia mí, como disculpándose. ¿Sabes, compañero, que no he usado la piscina en todo el verano? Miré el reloj y me levanté. Mi tren sale dentro de 12 minutos. Yo no tenía ganas de ir a la ciudad, no estaba en condiciones de trabajar decentemente, y había algo más. No quería dejar solo a Gatsby. Perdí aquel tren, y el siguiente, antes de irme. Te llamaré por teléfono, dije por fin. Sí, compañero. Te llamaré a eso del mediodía. Bajamos despacio los escalones. Supongo que Daisy también llamará. Me miró con ansiedad, como con la esperanza de que yo se lo confirmara. Supongo que sí. Adiós. Nos dimos la mano y eché a andar. Antes de llegar a la verja, me acordé de algo y me volví. Son mala gente, le grité a través del césped. Tú vales más que todos ellos juntos. Siempre me he alegrado de habérselo dicho. Fue el único halago que le hice nunca, porque me parecía censurable de principio a fin. Primero asintió, muy educado, y luego se le iluminó la cara con una sonrisa radiante y cómplice, como si en aquel asunto hubiéramos sido en todo momento compinches inquebrantables.
Los andrajos magníficos de su traje rosa eran una mancha de color vivo contra los escalones blancos, y recordé la noche en que fui a su casa ancestral por primera vez, 3 meses antes. El césped y el camino estaban invadidos entonces por las caras de los que especulaban sobre su corrupción, mientras él, de pie en aquellos escalones, ocultando su sueño incorruptible, les decía adiós con la mano. Le agradecí su hospitalidad. Nunca dejábamos de agradecérsela, los demás y yo. ¡Adiós!, grité. El desayuno ha sido estupendo, Gatsby. En Nueva York, estuve un rato tratando de anotar las cotizaciones de una lista interminable de acciones, y luego me quedé dormido en mi silla giratoria. Me llevé un susto cuando poco antes de las 12 me despertó el teléfono. La frente se me llenó de sudor. Era Jordan Baker. Solía llamarme a esa hora porque la incertidumbre de sus propios desplazamientos entre hoteles, clubes y casas particulares hacía que fuera difícil localizarla de otra manera. Habitualmente su voz me llegaba a través del hilo telefónico como algo joven y fresco, como si un puñado de césped del campo de golf hubiera entrado volando por la ventana de la oficina. Pero aquella mañana me pareció áspera, seca. He dejado la casa de Daisy, dijo. Estoy en el Hampstead y me voy a Southampton esta tarde. Probablemente había sido una prueba de tacto dejar la casa de Daisy, pero me molestó. Y lo que dijo después consiguió ponerme en tensión. Anoche no fuiste demasiado amable conmigo. ¿Y qué importancia tenía eso anoche? Silencio. Y luego. De todas formas, me gustaría verte. A mí también me gustaría verte. ¿Y si no voy a Southampton y voy a la ciudad esta tarde? No, no puedo esta tarde. Muy bien. Esta tarde me es imposible, tengo varios. Así estuvimos hablando un rato, y luego, de pronto, dejamos de hablar. No sé cuál de los dos colgó el teléfono bruscamente, pero sé que me dio lo mismo. Ese día no hubiera podido sentarme a hablar y tomar el té con ella, aunque eso me costara no volver a hablarle en mi vida. Llamé a casa de Gatsby al cabo de unos minutos, pero la línea estaba ocupada. Lo intenté 4 veces. Por fin, una telefonista desesperada me dijo que la línea estaba a la espera de una llamada a larga distancia desde Detroit. Miré mi horario de trenes y marqué con un círculo el tren de las 3:50. Me retrepé en la silla e intenté pensar. Eran exactamente las 12. Cuando aquella mañana pasé en tren por los montones de cenizas, preferí sentarme al otro lado del vagón. Supuse que en el lugar del accidente habría una multitud de curiosos y chiquillos a la búsqueda de manchas siniestras en el polvo, y algún charlatán que contaría una y otra vez lo sucedido, hasta que todo se fuera volviendo menos real, incluso para él, que ya no podría seguir contando su historia, y la trágica gesta de Myrtle Wilson caería en el olvido. Pero ahora quisiera volver atrás un poco y contar lo que sucedió en el garaje después de que nosotros nos fuéramos la noche anterior. Hubo problemas para localizar a la hermana, Catherine. Parecía que esa noche infringió su norma de no beber, porque cuando llegó estaba atontada por el alcohol y era incapaz de entender que la ambulancia había salido ya para Flushing. Inmediatamente, cuando por fin pudieron convencerla, se desmayó, como si ese detalle fuera lo único intolerable del asunto. Alguien, amable o curioso, la llevó en su coche tras el rastro del cadáver de su hermana. Hasta muy pasada la medianoche, una multitud siempre renovada disfrutaba del espectáculo ante el garaje, mientras dentro, George Wilson se mecía a sí mismo en el sofá. Se quedó abierta un momento la puerta de la oficina y todo el que entraba en el garaje no podía evitar asomarse. Alguien dijo por fin que era una vergüenza y cerró la puerta. Con Wilson estaba Mike Ellis y varios más, 4 o 5 al principio, luego 2 o 3. Más tarde, Mike Ellis tuvo que pedirle al último recién llegado que esperara 15 minutos más, mientras él iba a su local y preparaba café. Y después se quedó solo con Wilson hasta que amaneció. Hacia las 3 de la madrugada, cambió el carácter del murmullo incoherente de Wilson, que se fue serenando y empezó a hablar del coche amarillo.
Anunció que sabía cómo averiguar a quién pertenecía el coche amarillo y dejó escapar que, un par de meses antes, su mujer había vuelto de la ciudad con la cara amoratada y la nariz hinchada. Pero, cuando se oyó decir aquello, hizo una mueca de dolor y empezó a quejarse. Dios mío, con voz gemebunda. Mike Ellis intentó distraerlo sin demasiada habilidad. ¿Cuánto tiempo llevabais casados, George? Vamos, quédate quieto un momento y contéstame. ¿Cuánto llevabais casados? 12 años. ¿No habéis tenido hijos? Venga, George, para. Te he hecho una pregunta. ¿No habéis tenido hijos? Los escarabajos, pardos y duros, seguían produciendo un ruido sordo cuando chocaban contra la pobre luz eléctrica, y cada vez que Mike Ellis oía pasar un coche a toda velocidad por la carretera, creía oír el coche que no había parado unas horas antes. No le gustaba entrar en el garaje porque, sobre la mesa, en el sitio donde había yacido el cadáver, se veía una mancha. Así que no dejaba de dar vueltas, incómodo, por la oficina. Antes de que se hiciera de día, ya se había aprendido cada uno de los objetos que había dentro. Y de cuando en cuando se sentaba con Wilson e intentaba tranquilizarlo. ¿Tienes alguna iglesia a la que vayas alguna vez, George? Aunque haga mucho que no vas. Yo podría llamar para que viniera un sacerdote a hablar contigo, ¿no? No pertenezco a ninguna iglesia. Deberías tener una iglesia, George, para ocasiones como esta. ¿Alguna vez habrás ido a la iglesia? ¿No te casaste en una iglesia? Escucha, George, escúchame. ¿No te casaste en una iglesia? De eso hace mucho tiempo. El esfuerzo para responder rompió el ritmo de su balanceo. Cayó un momento. Luego los ojos desvaídos recuperaron su expresión entre astuta y desconcertada. Miren ese cajón, dijo, señalando el escritorio. ¿En qué cajón? En ese, en el único que hay. Mike Ellis abrió el cajón que tenía más cerca. Lo único que había dentro era una correa de perro, muy cara, de piel con adornos de plata. Parecía nueva. ¿Esto? Preguntó, levantándola. Wilson la miró fijamente y asintió. La encontré ayer por la tarde. Ella trató de explicármelo, pero yo me di cuenta de que había algo raro. ¿Quieres decir que la compró tu mujer? La guardaba en el tocador, envuelta en papel de seda. Mike Ellis no veía nada raro y le dio a Wilson una serie de razones por las que su mujer podía haber comprado la correa de perro. Pero no era difícil imaginar que Wilson ya había oído antes alguna de esas explicaciones, y precisamente a Myrtle, porque empezó a murmurar otra vez, Dios mío, Dios mío. Y el amigo que lo consolaba dejó varias explicaciones en el aire. Luego la mató, dijo Wilson. La boca se le abrió de repente. ¿Quién la mató? Sé cómo averiguarlo. No seas morboso, George, dijo su amigo. Has tenido que soportar una tensión muy fuerte y no sabes lo que dices. Es mejor que descanses hasta mañana. La asesinó. Fue un accidente, George. Wilson negó con la cabeza. Se le entrecerraron los ojos y los labios se dilataron ligeramente al insinuar un de superioridad. Lo sé, dijo rotundo. Soy uno de esos tipos confiados que no piensan mal de nadie, pero cuando sé una cosa, la sé. Fue el hombre que iba en ese coche. Ella salió corriendo para decirle algo y él no paró. También Mike Ellis lo había visto, pero no pensó que aquello tuviera ningún significado especial. Creyó que Mistress Wilson quería huir de su marido, más que parar un coche determinado. ¿Y por qué lo hizo? Es muy lista, dijo Wilson, como si eso resolviera la cuestión. Se mecía otra vez, y Mike Ellis se levantó, retorciendo la correa entre los dedos. ¿Tienes algún amigo al que pueda llamar por teléfono, George? Era una esperanza remota. Mike Ellis estaba casi seguro de que Wilson no tenía ningún amigo. No daba de sí ni para su mujer. Se alegró cuando notó un cambio en la habitación, un signo de vida azul en la ventana, y se dio cuenta de que no faltaba mucho para que amaneciera. A eso de las 5, el azul del exterior se hizo lo suficientemente intenso como para apagar la luz.
Los ojos vidriosos de Wilson se dirigieron hacia los montones de ceniza, donde nubecillas grises adquirían formas fantásticas y corrían de acá para allá con la brisa del amanecer. «Hablé con ella», murmuró después de un largo silencio. «Le dije que a mí podía engañarme, pero que no podía engañar a Dios. La llevé a la ventana». Se puso de pie con esfuerzo y fue a apoyarse en la ventana del fondo de la oficina, con la cara pegada al cristal. Y le dije: «Dios sabe lo que has hecho, todo lo que has hecho. Y a mí puedes engañarme, pero a Dios no». De pie, detrás de él, Mike Ellis vio con un sobresalto que Wilson miraba a los ojos del doctor T.J. Ecclesburg, que acababan de emerger, enormes y pálidos, de la noche en disolución. «Dios lo ve todo», repitió Wilson. «Eso es un anuncio», le aseguró Mike Ellis. Algo le hizo dejar de mirar por la ventana y volver la vista a la habitación. Pero Wilson se quedó en la ventana mucho tiempo, pegado al cristal, asintiendo con la cabeza a la luz crepuscular. Poco antes de las 6, Mike Ellis, deshecho, oyó con agradecimiento que un coche se detenía ante el garaje. Era uno de los mirones de la noche anterior, que habían prometido volver, así que preparó desayuno para 3, que el hombre y él tomaron juntos. Wilson estaba ya más tranquilo y Mike Ellis se fue a dormir a casa. Cuando despertó 4 horas más tarde y volvió inmediatamente al garaje, Wilson se había ido. Sus movimientos, siempre a pie, fueron reconstruidos más tarde, de Port Roosevelt a Gad's Hill, donde compró un sándwich que no se comió y un café. Debía de estar cansado y caminar despacio, pues no llegó a Gad's Hill hasta el mediodía. No fue difícil hasta ese momento reconstruir sus horas. Había chicos que vieron a un individuo que se comportaba como un loco, y conductores a los que se quedaba mirando de un modo extraño desde la cuneta. Luego desapareció durante 3 horas. La policía, basándose en lo que le había dicho a Mike Ellis, que sabía cómo averiguarlo, supuso que se había dedicado a ir de garaje en garaje de la zona, preguntando por un coche amarillo. Pero, entre los dueños de garaje, ninguno declaró haberlo visto, y quizás recurriera a un modo más fácil y seguro de averiguar lo que quería saber. No más tarde de las 2:30 estaba en West Egg, donde le preguntó a alguien el camino de la casa de Gatsby, así que a esa hora ya conocía el nombre de Gatsby. A las 2, Gatsby se puso el bañador y dejó dicho al mayordomo que si lo llamaban por teléfono le avisaran en la piscina. Se entretuvo en el garaje a coger un colchón hinchable que había divertido a sus invitados durante el verano, y el chofer lo ayudó a inflarlo. Luego Gatsby le dio instrucciones de que no sacara el coche descapotable bajo ninguna circunstancia. Algo extraño, porque el guardabarros delantero derecho le hacía falta una reparación. Gatsby se echó al hombro el colchón y se dirigió a la piscina. Se paró una vez más para cogerlo mejor, y el chofer le preguntó si necesitaba ayuda, pero él le dijo que no con la cabeza, y desapareció entre los árboles que ya amarillaban. Nadie llamó por teléfono, pero el mayordomo se quedó sin siesta y estuvo esperando hasta las 4, hasta mucho después de que no hubiera nadie a quien avisar en caso de llamada. Tengo la impresión de que ni Gatsby esperaba ya esa llamada, y de que probablemente no le importaba lo más mínimo. Si esto es verdad, debió de sentir que había perdido su antiguo mundo, su calor, y que había pagado un alto precio por vivir demasiado tiempo con un solo sueño. Debe de haber mirado un cielo extraño a través de la hojarasca, aterradora, y, tiritando al descubrir lo grotesca que es una rosa y lo cruda que es la luz del sol sobre una hierba aún sin acabar de crear. Un nuevo mundo, material pero no real, donde pobres fantasmas que respiran sueños en vez de aire se movían sin sentido, al azar, como esa figura cenicienta y fantástica que se deslizaba hacia él a través de los árboles informes. El chofer era uno de los protegidos de Wolfsheim. Oyó los disparos. Luego se limitó a decir que no les había prestado atención. Yo fui directamente de la estación a la casa de Gatsby, y mi carrera angustiada por las escaleras del porche fue lo primero que causó alarma. Pero ya lo sabían, estoy seguro.
Sin apenas decir una palabra, 4 personas, el chofer, el mayordomo, el jardinero y yo, corrimos hacia la piscina. Había en el agua un movimiento débil, apenas perceptible. El chorro limpio que entraba por un extremo fluía hacia el desagüe del otro lado, con ondulaciones mínimas que no llegaban ni a sombras de olas. El colchón transportaba su carga, errático por la piscina. Un soplo de viento que apenas arrugaba la superficie bastaba para perturbar su curso fortuito con su carga fortuita. El roce con un amasijo de hojas lo hizo girar lentamente, trazando, como un compás, un círculo rojo en el agua. Llevábamos ya a Gatsby hacia la casa cuando el jardinero vio el cadáver de Wilson entre la hierba, y el holocausto se consumó.